Bueno, bendiciones a esas personas que nos están viendo en nuestras plataformas digitales. Un día más, un domingo más. Gracias por sintonizarnos. Hoy me encuentro en la Iglesia Renovación Cuba Centro con nuestra pastora. Bendiciones, pastora. ¿Cómo está? Hola Enrique, bien, gracias por la invitación. Amén, pastora. Mire, creo que cada respuesta y cada pregunta que vamos a hacer en esta mañana va a ser de edificación para cada persona que nos está viendo en nuestras plataformas digitales. Amén. Bendiciones a esas personas. Esperamos que lo que vamos a hablar hoy sea de edificación para ustedes. Pastora, yo quisiera saber realmente cómo usted conoce de Cristo, su testimonio, para que ese testimonio sea de edificación para esas personas que nos están viendo. Ok, bueno, voy a tratar de resumir todos esos años en este tiempo, pero fue un proceso bastante difícil. Yo de joven tuve un temperamento bastante intenso y el Señor tuvo que procesarme. Yo nací en un hogar cristiano, ¿ok? Pero mi mamá, soy hija única, vengo de una familia, o sea, éramos mi mamá y yo, no me crié con mi papá, y mi mamá se ausentaba mucho porque tenía que trabajar. Esto causó que yo pasara periodos muy largos de soledad, ¿ok? Yo iba al colegio, regresaba, y mi mamá pues no estaba. Y en los momentos en los que estaba trabajando o estaba haciendo otras cosas o cosas de la casa. Y bueno, esto poco a poco me impulsó a salir a la calle. Okay. En la calle, pues nada, hice muchas amistades, siempre he sido una persona muy sociable. Lamentablemente hice amistades incorrectas. Empecé a beber desde muy joven. Creo que ese es parte del testimonio, pero no nos cabe, ¿no?, dentro del tiempo. Pero empecé a beber influenciada por personas cristianas dentro de una iglesia. Dios santo. Entonces, una vez que me inicié, la primera vez que yo bebí alcohol tenía 13 años. De ahí, pues nada, con mis amigos de la calle fue algo que ya se volvió un hábito los fines de semana. A los 16 años dejé de congregarme. Yo le dije a mi mamá que ya no quería ir más a la iglesia por esa misma situación que había tenido, en la que yo veía que dentro de ese lugar habían personas que hacían lo mismo que las personas que estaban afuera, incluyendo los líderes. Entonces, y sé que es un poquito intenso contar esto, ¿no? Pero son situaciones que han ocurrido y bueno, al alejarme de Dios, pues me dediqué a trabajar, dejé de estudiar y empecé a trabajar en un salón de belleza. En ese salón de belleza yo estaba en Estados Unidos, me fui a Estados Unidos con mi mamá y en ese lugar todas las personas que trabajaban ahí consumían droga. Okay. Y estamos hablando de personas adultas. Okay. No había, yo era la más jovencita. La más jovencita. Sí, y bueno, era normal. Allá hay cierta legalidad, por lo menos para el consumo de lo que es la marihuana, y como yo veía que todos lo hacían, vengo de una ausencia o de carencias paternas, mucho tiempo sola, entonces no tenía identidad y me convertí como en una esponja que agarraba todo lo que veía que parecía ser bueno, Eso. pero que realmente no lo era. Y bueno, creo que uno de los peores errores que pude cometer fue el consumir droga por primera vez, ¿okay? Porque fue algo que me enganchó. Lo hice sola porque yo quería que las personas con las que trabajaba, o sea, no supieran que yo era así, ¿cómo explicarlo? Que yo no sabía nada, que nunca había hecho nada, experimentado. Entonces busqué la forma, la conseguí por allá y me la fumé y casi me da una yeyera ese día. Pero ¿qué te puedo decir? De ahí en adelante quedé enviciada. ¿Usted vio un refugio en eso, por lo que usted estaba pasando por su familia, esas cosas? ¿Vio las drogas, el alcohol como un refugio? Mira, no intencionalmente, ¿ok? O sea, en mi interior yo no sentía que estaba vacía, no sentía que necesitaba algo, no me sentía sola, entre comillas, ¿ok? Pero es que sí, realmente ese fue el escape. O sea, inconscientemente mi escape fue el alcohol y fueron las drogas. Entonces, claro, ya tenía
círculos de amigos en donde compartíamos lo mismo, donde compartíamos las drogas. Yo dejé de beber porque no era para mí compatible para nada, pero ese proceso de iniciación a las drogas fue progresivo y fue muy acelerado, porque empecé con marihuana y de ahí fui pasando por diversas drogas y por diversos grupos de personas que aportaban cosas negativas a mi vida. Y fue un periodo de varios años en donde pasé de ser una persona trabajadora, independiente, que logré tener y comprar muchas cosas, a caer casi en la indigencia por medio de las drogas. Señor. No sé si te sigo contando parte del proceso. Sí, siga contando porque realmente este testimonio, mi pastora, va a ser de edificación porque yo creo que a través de esas redes sociales que nos están viendo hay personas que en una u otra manera se encuentran en esa situación, pues, y no haya cómo salir. Pero realmente yo creo que así como usted pudo salir, hay algo, pues, o hay alguien, por hablarlo en una de otra manera, que puede lograr hacer salir a esas personas que nos están viendo en esas redes sociales en la actualidad. Y siento que este testimonio sí va a ser de edificación. Por eso es que le pregunto, pastora, ¿y realmente quién le predicó del Evangelio? Nadie, Enrique. Yo en esa época no aceptaba que se me acercaran personas cristianas porque sentí que le agarré como odio a la iglesia. Porque sentía, lo que pasa es que lo que percibí o pude observar en un momento no era la realidad del Evangelio. Y entonces yo generalicé, o sea, para mí todos los cristianos, aun cuando mi mamá siempre fue muy buen testimonio, no puedo negar que mi mamá, o sea, siempre fue una mujer ejemplar, pero lo que vi dentro de ese lugar me marcó y marcó la vida de una generación en la que te puedo decir que más de 60 jóvenes se fueron al mundo. Y en este momento, en la actualidad, que tengo contacto con algunos, solo como 5 o 6 han retomado las cosas del Señor. O sea, eso fue un daño colateral. Terrible. Pero Dios ha sido muy bueno. Yo me casé en este proceso de drogas. El papá de mis hijos también consumía. Y al principio todo era chéverísimo porque, bueno, los dos íbamos a fiestas, hacíamos lo mismo, pero fue nuestra unión nos hizo mucho daño en esa área de la droga, porque entonces él consumía unas cosas, yo consumía las otras, y lo que hicimos fue como hundirnos mucho más. Ambos teníamos empleos estables, yo me regresé para acá, para Venezuela, o sea, yo me inicié en las drogas en Estados Unidos, me regreso a Venezuela, lo conozco a él, y empezó un proceso en donde nos casamos, nos fuimos a vivir juntos, vivíamos muy bien porque yo tenía un buen empleo y él también. Pero en ese proceso, sin darnos cuenta, nos fuimos hundiendo, pero de una manera asombrosa. O sea, empezamos a consumir los fines de semana, pero ya después lo hacíamos entre semana. Yo me escapaba de mi trabajo en la hora del almuerzo, salía, fumaba marihuana, me cepillaba, me lavaba las manos y retornaba al trabajo. Entonces se volvió ya una necesidad diaria. Y los fines de semana empezamos a consumir otro tipo de sustancias hasta que dentro del trabajo, fíjate tú cómo obra de Satanás, Enrique, porque es que él ponía personas específicas en mi entorno para que yo pudiese simplemente sumergirme más en la profundidad de lo que era ese mundo. De lo que era ese mundo. Conocí a una muchacha que ella consumía crack, consumía piedra. Y ella nos invitó a un lugar donde iban muchas personas que consumían. Era una muchacha que trabajaba conmigo, bien vestida, hablaba excelente. O sea, no se le notaba en lo absoluto que ella venía de esas condiciones. Y bueno, yo acepté un día, mi esposo se fue a otro lugar y yo le dije, bueno, chévere, yo te acompaño. Resulta que era un lugar súper tenebroso, era una casa, lo más horrible que te puedas imaginar. Esa era una casa que no tenía ventanas, y tenía varios pisos y había como una regla en ese lugar en donde las personas podían entrar. Esa casa tenía acceso para todos, pero la persona tenía que dejar como una porción de droga al dueño de la casa. Esa era la única condición. La ventaja era que nadie sabía quién estaba ahí ni qué estaban haciendo ahí porque era todo muy encerrado. Y eso fue algo como que espiritualmente me enlazó.